Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Revista 110. Doctor Espinosa, buenos días, ¿cómo está todo? Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia de Revista 110. Observando, Carlos, ya te hago una pregunta. Tú que siempre estás en la calle, andas por provincias, Sí, porque tú claro. no corres camino, tú no te paras un rato en la ciudad. Lo que pasa es que yo no creo en el periodismo de aire acondicionado. No, Las buenas informaciones nunca le se llegan, hay que recogen, salir a buscarlas. se busca directamente en la fuente. Ajá, sí. No, hay que tomar el pulso. Entonces, una cosa, yo tengo la impresión, yo estoy convencido de que la exposición a ciertas cosas hace como que la temperatura y los problemas te penetren un poquito, déjame decirte, como que tú te das cuenta más bien de la sensación de lo que de cómo la gente recibe ciertas cosas a medida que tú tienes el contacto con ellos y con sus realidades. Como cuando tú ves a gente que tiene que hacer lo que se conversa en una fila, ya sea de un banco o de una tienda, lo que se percibe a veces en una parada de autobuses, tú te das cuenta, así es que se toma el pulso de la realidad. Y critico mucho quizás, principalmente al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que ellos suben al poder y tan pronto son funcionarios, entre sus principales esfuerzos está el diferenciarse o distanciarse de la misma gente que los llevó al poder, del pueblo. Tú ves, una muestra de eso es, por ejemplo, esa tendencia a no estar expuestos a cosas que son de común padecimiento para la gente, como por ejemplo los tapones. Tú ves que siempre tiene cualquier funcionario de media categoría. Ahí se habían contabilizado hace mucho casi 90 gente con 90 dignatarios que andaban con sus escoltas porque no cogían tapones, siempre estaban con su seguridad, quizás andan en condiciones que simplemente son como una pequeña monarquía provisional, podríamos decir. Eso es lo que pasa. Y en ese codeo cara a cara que tú Entonces, siempre lo que te tienes. quiero, entonces, en resumen, lo que te digo es, funcionario, periodista, empresario, lo que sea, no puede pensar en tomar una decisión acertada en cuanto a la población si no conoce de mano directa de ella lo que Conocer su son realidad. sus realidades. Y por eso es más, y tú sabes qué, esa desconexión de los PLDistas con las realidades de este país es lo que los lleva nada más y nada menos a estar haciendo siempre estudios. Los estudios que nosotros criticamos porque terminan diciendo lo que todo el mundo sabe. Pero han tenido Pero éxito que con ellos no la lo saben porque se disgregan de todo el resto de la pero han gente. tenido éxito con la desconexión entonces porque tienen 12 años corridos. De eso tenemos que hablar, de eso estábamos hablando sobre la pausa. Tú me estabas Yo te preguntando. pregunto, ¿Cuál es la pregunta que tú me estabas haciendo? en ese contacto que tú tienes permanente, ¿tú sientes que ya en el país hoy día hay una polarización entre dos candidaturas y entre dos partidos para disputarse el espacio electoral del próximo 15 de mayo? Mira, yo percibo mucha indecisión de la gente. Es decir, yo lo que veo, yo considero que incluso podría haber hasta una gran abstención si las cosas están como yo las estoy viendo. Porque yo no estoy viendo como el interés de mucha gente como por el proceso electoral. Yo veo que se habla mucho de política, yo veo que hay gente que habla de eso, pero y que sigue los... Pero bien, tú Mira, cuando Emma, llegas, mira, por ejemplo, a San Juan, que tú frecuentas mucho, sí. tú encuentras que el tema te genera una danilomanía. Mira, O encuentra que te genera una luismanía. no, mira, Estamos en ese punto. es que los debates que yo estoy viendo en los pueblos donde yo voy son principalmente de candidatos locales, no son presidenciales. Son quién va a ser quiénes van a ser los candidatos a diputados, quién va a ser el aspirante a alcalde. Ahí, en ese nivel prácticamente, con influencia del partido al que pertenecen, pero no precisamente como el arrastre presidencial en esta ocasión no es tan notorio como en otras. Aún a pesar de que unificaron las elecciones, Junior. Ahora mismo la gente yo lo que más percibo en los pueblos es quién va a ser el candidato a senador, quién va a ser, sobre todo el candidato a alcalde. Y si yo veo muchos afiches,
Yo los afiches que yo veo son de los precandidatos o de los candidatos. Y tú lo ves hasta, no solamente ya en las carreteras de los pueblos, sino hasta en la autopista Duarte Sánchez, que tú andas ya para el Cibao o para el sur, en los tramos que están próximos a las provincias donde están esos aspirantes, tú lo que ves son las imágenes de los candidatos locales. Ya, pero eso de que una Abinadermanía, De los ni una Danilo precandidatos, porque en muchos casos son precandidatos. precandidatos, sí. Eso es lo que yo estoy viendo. O sea, lo que comenzaron más temprano y en las conversaciones que yo tengo con la gente, yo lo que veo es el interés por ver quién va a ser el candidato local. Por ejemplo, fíjate, yo estuve en Río San Juan hace ya un buen tiempo. Y le digo yo, ¿cómo está la política aquí? A mí no me hablaron de presidente. A mí lo que me dijeron, aquí el que nosotros queremos de candidato a síndico fue uno que hizo una protesta contra Edesur, contra Edenorte, mejor dicho. O sea, estamos hablando de que dicen, ese es el que nosotros consideramos que debe llevar como candidato el PRM. O sea, eso es por decirte un caso. También en San Juan, uno me pongo ya a preguntar, digo, ya actualmente está definido que es Félix Bautista, pero antes yo preguntaba, ¿quién va a ser Félix Bautista? ¿De verdad tiene posibilidad de ganar aquí? O sea, que mira, aquí el que resuelve es De la Rosa. Félix Bautista aquí no viene. Eso me dicen en San Juan. Y así uno va de un sitio para otro y uno lo que se da cuenta es que el debate político está más centrado en lo que son las candidaturas locales. En Pedernales, no, el que está se queda. Eso es lo que yo oigo decir. Pero no, a nivel presidencial poco le importa a ellos. Es decir, ya en el momento lo que están pensando es quién. Por eso yo decía desde un principio que aquí va a haber un arrastre a la inversa. Son los candidatos de abajo, los candidatos a congresuales y municipales, los que van a arrastrar a los candidatos presidenciales. Y en cuanto a la Danilomanía o la Abinadermanía que pueda haber, yo nada más lo estoy viendo en redes sociales y son en cosas de, a veces, que ya yo no estoy, como te digo, hay que a veces tomarla como con un sedazo porque es que ya se han descubierto ya las técnicas como para inflar artificialmente los niveles de opinión en cuanto a uno u otro tema, porque ya cada partido tiene su, vamos a decir, su nómina no necesariamente porque le paguen o específicamente por eso, sino su plantilla de interactivos, de gente que está metido en las redes sociales y que cuando hay cierto tema ellos tienen que atacar por esa parte y compartir mucho contenido. Están llegando inclusive a sacar cosas de varios años atrás para crear confusión. Tú te das cuenta a veces en Facebook y en Twitter, que sobre todo en Facebook, que agarran y te ponen como de hoy o de ayer noticias que son, por citarte un ejemplo, las opiniones que Danilo tenía sobre la reforma constitucional, te ponen a decirte también con respecto a lo que, a muchos otros temas que no recuerdo ahora, pero tú desde que tú lo ves y dices, ¿y cuándo dijeron eso? Tú ves a la fecha, abres el enlace y tú ves que es una cosa de varios años atrás. Pero lo que te digo, yo además, hay otra cosa que tienes que tomar en cuenta, Junior. Cuando se trata de una reelección, los que son simpatizantes por la misma, para evitarse ciertas discusiones, no lo dicen mucho. No sé si tú te has dado cuenta de eso, Junior. Cuando, no definen su posición. Por ejemplo, tú hablabas... No la divulgan. Por ejemplo, cuando se presentan estas manías, como dicen, casi siempre son favorables a candidatos que no están en el poder o no han pasado. Si no han estado nunca en el poder, es más fuerte. Si estuvieron y aspiran a volver, es moderada. Pero, por ejemplo, la gente tiene como vergüenza a veces de decir públicamente, yo estoy con fulano, sobre todo si son personas que no dependen del gobierno. ¿Tú ves? Cuando se trata del presidente, cuando se trata de una reelección. Para evitar debate. Sí.
Bien, entonces tú no sientes esa polarización en las calles. En lo presidencial no. Yo lo que siento es debate en términos de quiénes son los representantes congresuales y municipales en los pueblos. Mira, justamente, Carlos, yo coincido en el aspecto de que cuando uno se mueve en las calles, e igual en los medios, no siente que faltando aún, digámoslo así, 4 meses para las elecciones, 4 meses, sí, hoy estamos a 13, 4 meses y 2 días, no se siente en el país esa polarización que en otros procesos electorales se ha dado, que no hemos tenido que esperar llegar a un mes antes de las elecciones para tener claramente identificado que hay 2 posiciones políticas que se van a enfrentar. Esta vez, no sé si es producto de lo que yo quiero, o de lo que deseo, y no de lo que creo. Yo no percibo realmente que en la República Dominicana los 2 candidatos que representan los partidos mayoritarios, si se puede llamar así, todavía no percibo que la población esté justamente activando o es uno o es el otro. Y yo creo que tiene mucho que ver no solo con el problema que tú planteas de la influencia local de las candidaturas, tiene que ver con esto que publica, según mi óptica, el Diario Libre. La situación interna que tienen cada uno de esos partidos, Claro. que están en una lucha feroz. Fíjate que hoy día uno no habla de que la candidatura de Danilo Medina es homogénea en el PLD. Todavía eso no se ha concitado. Cuando tú estás viendo que... Todavía tú no escuchas, a pesar de que es el único candidato, todavía hay rum sobre Luis. Todavía siguen cuestionándose todas las alianzas políticas que han habido. Es decir, yo no sé, no recuerdo realmente en los últimos años que a un proceso se haya ido con tanto deterioro interno en las organizaciones políticas. Posiblemente, como dice el doctor, la experiencia de 70 años que ha vivido todo, le arroje luz a uno si efectivamente ha habido en la época moderna un proceso con las complicaciones al interior de las organizaciones políticas que estamos viendo ahora. No solo que estamos viendo y observando alianzas que hace 5, 6, 8 años eran impensables, y que esto ha tenido repercusiones al interior de las diferentes organizaciones políticas que están participando en el proceso. Entonces, todo esto afecta el panorama nacional. Y me dice a mí, bueno, la actitud del doctor Leonel Fernández, por ejemplo, la actitud de los reformistas, que a pesar de ser un grupo de los grandes, pero pequeño, fíjate cómo una alianza vuelve y lo fracciona en 2 mitades. La repercusión que ha tenido la alianza del PRD con el PLD. Es decir, que el nivel de inconformidad que hay es muy alto. Tú hablabas de la posibilidad de que aumente la abstención, producto de esa situación. ¿Tú sabes lo que pasa, Junior? Es que también en la falta del entusiasmo que debería estarse sintiendo en esta época por la participación política. Disgusto. Y quiere que te diga otra cosa también. Yo creo que también como que la gente a veces percibo en la gente una sensación como de que gane quien gane, las cosas no van a cambiar mucho. Eso es una posibilidad, que la gente también se esté poniendo apática a los procesos la pérdida electorales. de credibilidad en los políticos, la falta de propuestas, la falta de un programa, de unas propuestas que llamen tanto la atención, que digan, oye, si ese hombre gana, aquí va a haber un cambio tan grande que nosotros vamos a repuntar, vamos a tener una variación en la forma de vida y todo eso. Es decir, tú no te estás dando cuenta, porque aquí se han centrado mucho en la campaña en cuestiones de ataque mutuos entre candidatos, no en propuestas. Y quizás
no se han dedicado los políticos muy a fondo a crear las esperanzas en la gente. O quizás se han dado cuenta de que crear expectativas sin poder cumplirlas le puede hacer mucho daño en términos políticos también. ¿Tú crees que se pueda manifestar la inconformidad al interior de los partidos en las votaciones? Puede ser, puede ser. Pero déjame decirte, a mí no me gustó mucho, o mejor dicho, la situación como yo la veo en el PLD. Ya hay un asuntito que se publicó de cómo a petición de Leonel Fernández se cambia la fecha de proclamación de Danilo Medina para ajustarlo, para él poder estar. Eso es una especulación, porque la información que dio el partido fue que va a conocer primero el proceso de impugnación que tiene, para luego entonces, concluido eso, conocer ya de la proclamación oficial. Mira, si las impugnaciones, si ellos se lo proponen, agarran y hacen un chanchullo y en 24 horas ya están resueltas toditas. Ya eso es fácil, porque es cuestión de ponerse a eso. Ya, eso no es una cosa que se lleve tanto tiempo. O sea, es decir, cuando ellos quieren hacerlo, lo hacen. Pero yo lo que creo es que el hecho de que Leonel está inclusive, ya eso es una pequeña muestra de cómo él quizás estaría condicionando su participación con el simple hecho de estar diciendo, tienen que hacerlo tal día para yo poder ir, como que todos van a estar ahí por él. Mira, si el sector de Danilo, el sector reelección, como que sin él la fiesta no se da. No ha cerrado fila y ha dicho que su proyecto va con o sin Leonel, están perdiendo tiempo. Pero es que no lo pueden decir. No, que pero en su conciencia están perdiendo tiempo. Porque ese es un pleito que está casado y que yo creo que se germinó en el 2000, cuando Leonel no se puso la cachucha para apoyar a Danilo Medina, cuando no hubo ningún esfuerzo para forzar la segunda vuelta. Recuérdate que Hipólito no alcanzó el PRD, encabezado por Hipólito, no alcanzó los votos suficientes para ganar. Y hubo, como siempre, un acuerdo de cúpula para evitarle un gasto al país. Siempre hay una explicación. Decidieron no hacer segunda vuelta y proclamar a Hipólito Mejía. Desde ahí, creo que hay una espinita clavada, lógicamente. Esa jugada fue solo por hacerle el favor a Hipólito. ¿O tiene que ver también con el inicio de la disputa y los espacios al interior del partido, Carlos? Pero claro, tiene que ver con el gran éxito de Leonel, del liderazgo de Leonel Fernández. El gran éxito de Leonel y su gran retorno fue la derrota del partido en el 2000. Pero tú no crees que Leonel no es que, bueno, eso tiene que ver. Claro. Pero tú no ves como que Leonel no le gusta echar a los pleitos en los cuales él tiene posibilidades de perder. ¿Cómo cuál? Ese mismo, el del 2000 también. No. O sea, porque si Leonel, si hubiese existido la posibilidad de reelegirse, o tú no crees que si hubiese existido la posibilidad de reelegirse, de participar de Hipólito Mejía, ¿tú crees que Leonel Fernández le hubiera ganado a Hipólito Mejía? Se hubiese reelegido. Sí, le ganó después. No le ganó después. Le ganó después. Pero después que la reelección él le ganó. Mira, vuelvo al asunto de lo que te digo de generar expectativas y esperanzas en el electorado. Fernández no podía repostularse, pero si lo hubiera podido hacer, estaba bajo un sistema de presión en la cual todavía, el gobierno, ese gobierno de Leonel Fernández, hubo mucha gente que expresó decepción en cuanto a lo que se presentaba como que iba a ser y después falló, es decir, no satisfizo expectativas de la población, que Hipólito Mejía explotó mucho esa parte y quizá por eso tuvo que ver mucho la victoria de Mejía en cuanto en el PLD, ante el PLD en esas elecciones del 2000. Pero ya un posterior enfrentamiento entre Leonel e Hipólito terminó con la victoria de Leonel por un asunto claro. Ya la gente se había dado cuenta de cómo gobernaba Hipólito. Es decir, ya habían dos puntos de comparación
y eligieron, como siempre se hace en el país, al menos malo. Hipólito con una crisis de asunto, problema de los bancos, los mismos problemas internos de su partido, porque habían 7 u 8 aspirantes, y eso fue una cosa que durante un año desgastó mucho a la organización. Hubo escisiones, hubo una serie de factores que fueron que le restaron mucho la posibilidad de una reelección a Hipólito. Lo que a mí me parece al final es que los éxitos políticos y la proyección de los liderazgos de Danilo y de Leonel está muy vinculado al éxito o al fracaso de uno de los dos. Está muy vinculado a eso. ¿Qué pasó en el 2007 cuando me venció el Estado? Danilo entendía que él era el que debía ser el candidato. Leonel optó por la reelección. Danilo se fue tranquilito para su casa. 2012, evidentemente no iba a forzar el doctor Leonel Fernández la reelección, como en principio quería un conjunto de sus seguidores, que el 27 de marzo le presentaron 1.200.000 firmas, 2 millones de firmas, no recuerdo ahora, para que él aceptara la repostulación. Pero el cálculo que hizo el doctor Leonel Fernández en ese momento era que el costo político era muy alto para él. Entonces desistió de esa posibilidad bajo la esperanza de que en el 2016 él iba a ser el candidato. Y preparó todo por si acaso. ¿Qué ocurre? Que el desastre que ocurrió del 2004 al 2012, en esos 8 años, en términos de la percepción y la efectiva corrupción que se cometió en el país, era tan grande que el doctor Leonel Fernández no le quedó otra alternativa a última hora que apoyar la candidatura de Danilo Medina. No le quedó de otra. ¿Quién es que anuncia en Nueva York que tiene unos fondos para invertirlo en la campaña? Es Leonel. Y yo no creo que lo hizo porque quería, sino porque le convenía. Porque con el susto que se llevaron cuando Hipólito fue presidente, no quería repetir, sí. Pero no quería repetir eso. Pero ya en el 2010, pero ya en el 2010 había preparado todo el andamiaje judicial y jurídico para, por si las moscas, tener un resguardo. ¿Qué resulta? Que con el ascenso de Danilo, ¿qué le convino a Danilo? El deterioro paulatino y progresivo de la figura del doctor Leonel Fernández. Eso te dice a ti que esos liderazgos se han estado en una rivalidad, que uno asciende en la medida en que el otro resulta afectado. Por eso yo digo, si no tienen eso claro, no pueden estar esperando que Leonel Fernández se integre a la campaña. ¿Qué gana Leonel Fernández con integrarse? Porque él dice que lo que le ha ocurrido no solo es responsabilidad de haber dicho en San Juan que encontraron un maletín vacío, sino que le trajeron un sujeto. Lógicamente él no supo defenderse ni asumió una actitud responsable. Cosas tan paradójicas, un abogado que no sepa defenderse. Pero... Entonces, ahí está la realidad. Si Danilo gana, ¿le va mejor al doctor Leonel Fernández? Mira, si Danilo gana, a Leonel le va. Simplemente. No le va a ir mejor desde el punto de vista propio de él, porque no va a ser él el presidente. Pero no le va a ir peor porque no le van a dar una carrera. Pero se puede rehabilitar el doctor Leonel Fernández, su carrera política, con 4 años más de Danilo. No creo, no. Entonces. Es que el electorado cambia muy dinámicamente y con más velocidad en los últimos años. Hay gente que todavía está apostando a que se le recuerde por algo.
en sus aspiraciones posteriores, por obras que quizás los que están llamados a votarles la han visto como que han sido parte del mundo desde siempre. Entonces, imagínate, una gente que vaya, un nuevo votante, una persona que haya nacido en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, entonces, no tendría la misma habilidad de reconocer los méritos de su gestión que uno que quizás pudo vivir de cerca o tener algún tipo de mejoría en su estilo de vida. No se trata solo de eso, se trata de futuro político, Carlos. Es con quién tengo más futuro político. ¿Con Danilo en el poder o con Danilo fuera del poder? Bueno, ¿Dónde que está el futuro político de Leonel? mira, en mi opinión muy particular, futuro político de Leonel, simplemente que se quede tranquilito, sentadito ahí como consultor de su partido, liderando su partido, sus cosas, pero ya por la tendencia, por esa misma dinámica que te estoy diciendo, la gente lo que quiere es cambios, la gente quiere ver unas renovaciones de los partidos y que él debería estar encabezando lo que es una renovación de las estructuras y del liderazgo de esa organización para mantenerle en el poder, no para mantenerse él o para volver en el poder. A todo te quiero decir que el proyecto reeleccionista tiene que caminar y arrear los caballos sin contar con el fuerte de Leonel. Si se esperan o se sientan a esperar el fuerte de Leonel, van a estar complicados y ahí está la muestra. Leonel nunca está en el país, él no le interesa el proceso electoral actualmente. Además, porque ¿qué gana él? La gente se mueve por intereses y aquí hay un conflicto de liderazgo al interior del partido y de control de estructuras institucionales y de control del Congreso. Es una lucha por el poder. ¿Tú crees que una organización o parte de un partido como es el PLD vería lógico por cuestiones de una lealtad hacia alguien que no les asegura una permanencia en el poder, se dejen quitar eso? ¿Tú quieres ver lo que va a hacer la lealtad? Observa, según mi percepción, los resultados electorales y cómo se va a comportar la Fuerza Nacional Progresista. Creo que ahí se va a canalizar mucha lealtad que han tenido hoy hacia el doctor Leonel Fernández. Y muchos de los votos que saquen va a tener que ver con eso, con muchas de las personas que responden a Leonel Fernández. Van a potenciar esa organización, porque hay más lealtad y más gratitud con la fuerza que con Danilo. Bueno, ya yo me encontré los otros días con una persona que me estuvo diciendo que el presidente de su comité intermedio está haciendo todo lo posible porque Danilo pierda. Eso es que... Imagínate tú. Señores, antes de irnos a la pausa, tenemos que decirles que Agrodosa aseguró 41.294 productores por más de 17.000 millones de pesos en el 2015. Fruto de las previsiones y las acciones que protegen al productor agropecuario nacional en el 2015, el gobierno aseguró a ese número de personas, 41.294 productores y bienes por valor de cerca de 17.059 millones de pesos. Ángelo Rodríguez, presidente, o mejor dicho, gerente general de la Aseguradora Nacional Agropecuaria, explicó en el Palacio Nacional que gracias a los esfuerzos para contrarrestar los efectos de la sequía del año pasado, en el 2015, fueron indemnizados 3.202 productores por un valor de 355.863, 355 millones, indemnizando el costo de producción de 181.586 tareas. Vamos a escuchar un poquito a Ángelo Rodríguez. Y se inició entonces la gran ayuda a todos los productores del país para que tuvieran un seguro agropecuario. Es la primera vez en la historia de la República Dominicana que un presidente de la República coloca atención a este sector, ya que ustedes saben que la República Dominicana está en el centro de los huracanes y de los eventos catastróficos por la ubicación geográfica que nosotros tenemos en nuestro país. A nivel del mundial. Es de información de todo que en el 2015 y parte de 2014 tuvimos una gran sequía
efecto que lamentablemente no puede ser manejado por la parte humana, sino que son eventos naturales muy intensos desde que apareció el niño, como normalmente le llaman, que es la base de caliente a nivel global, que en unas áreas crea grandes lluvias y en otras áreas crea grandes sequías. En el 2012 estuvieron afectadas de manera directa en la República Dominicana 181,000 tareas de cultivos, principalmente en Vallejuelos, en San Juan de la Maguana. La cosecha de cebolla tuvo una pérdida total y a través de la aseguradora dominicana fueron resarcidos todos los productores. Al mismo tiempo, los productores de habichuela de San Juan de la Maguana también perdieron prácticamente al 80% de su producción, y también la aseguradora dominicana indemnizó a esos productores. Al igual también que los productores. También dijo que la institución tiene un índice de solvencia de 4.77 veces lo que requiere en cuanto a los límites sobre la solvencia la Superintendencia de Seguros. Vamos a una pausa, en instantes estará Félix Decena con nosotros.